La bruja y el nahual. Allá en el rancho donde yo vivía cuando era niño, había un lugar como tantos en México. Un sitio apartado, sin luz eléctrica, donde la gente trabajaba el campo y cuidaba el ganado. De día todo parecía normal, pero en las noches el ambiente cambiaba. El silencio se sentía pesado y los ancianos se sentaban alrededor de la fogata para contar historias que helaban la sangre. Decían que en esas tierras ocurrían cosas extrañas, cosas que no tenían explicación, y que uno debía cuidarse, porque en la oscuridad había presencias que nunca se dejaban ver del todo. Yo crecí en ese rancho. Vivía en una casita de adobe y teja, con paredes desgastadas por la lluvia y el tiempo. Cuando caían aguaceros fuertes, las paredes se humedecían y se miraban bajar alacranes y arañas, como si también buscaran refugio de la tormenta. Pero esa no es la historia que quiero contar. Lo verdaderamente extraño comenzaba un poco más allá de mi casa. Ahí vivía una mujer conocida por todos como Doña Licha. Doña Licha vivía con su esposo, Don Pedro, un hombre que siempre parecía enfermo y débil, pues no podía caminar solo. Ella lo llevaba tomado de la mano a todas partes, como si lo cuidara, o como si lo controlara. La señora criaba muchos puercos, y lo raro era que todos eran de color negro. En su rostro llevaba una mancha oscura, como si el humo del fogón nunca se apartara de su piel. La gente del rancho no confiaba en ella. Decían que había algo en su mirada, algo que no era de este mundo. Con el tiempo comenzaron los rumores. Los que viajaban de noche, ya fuera regresando de un pueblo cercano o cruzando los campos bajo la luz de la luna, contaban haber escuchado cosas inquietantes. El arrastre de cadenas pesadas sobre la tierra, el murmullo de una voz femenina hablando con alguien en la oscuridad, y pasos extraños que se detenían justo cuando el caminante volteaba. Muchos aseguraban que esas presencias eran nada menos que Doña Licha. Los viejos del rancho decían que, en esas noches, ella salía acompañada de un enorme puerco negro, un animal gigantesco atado con cadenas que rechinaban con cada movimiento. Algunos aseguraban haberla visto caminar a su lado, platicando con él como si la entendiera. Otros juraban que Doña Licha iba montada sobre su lomo, recorriendo los caminos desiertos bajo la luna. Pero lo más perturbador era lo que decían en voz baja, que ese puerco no era un animal cualquiera, sino su propio esposo, Don Pedro, transformado en nahual. Decían que Don Pedro no estaba enfermo como aparentaba, que en realidad era un hombre que había hecho pacto con la oscuridad, y que cada luna llena tomaba forma de bestia para servir a su mujer. Doña Licha, además, era conocida como curandera. Curaba del empacho, hacía limpias con ramas de árbol y componía la mollera de los bebés. Dentro de su casa siempre había veladoras negras y de colores, y un olor extraño a hierbas y humo que ponía nervioso a cualquiera que entraba. Por eso, para muchos en el rancho, ella no era solo una mujer, sino una bruja. Lo más inquietante es que nadie supo nunca qué fue de ellos. Unos dicen que murieron, otros aseguran que simplemente desaparecieron, como si la tierra se los hubiera tragado. Pero hasta hoy, todavía hay quienes afirman que en noches de luna llena se escuchan cadenas arrastrándose en el monte, y la voz de una mujer hablando con alguien que nadie puede ver. Y cuando uno escucha demasiado tiempo, puede jurar que el rechinar de esas cadenas se acerca cada vez más. Y hay algo más, algo que muchos prefieren no mencionar. La vieja casa donde vivieron aún sigue en pie. Las paredes están cuarteadas, las ventanas rotas, y el silencio ahí dentro se siente pesado, como si respirara. Las personas que han intentado vivir en esa casa, una tras otra, han terminado muriendo de formas extrañas. Por eso, hasta el día de hoy, nadie se atreve a quedarse a solas en ese lugar, porque todos saben que la historia de la bruja y el nahual todavía no ha terminado.